Ya, listo. Bueno, entonces en esta semana vamos a ver tres temáticas que pertenecen, tres subtemas que pertenecen a la temática plan de cuentas. Sí, en este caso vamos a ver todo lo referente al reconocimiento de las cuentas que pertenecen a los tres elementos que se presentan en el estado de situación financiera. En este caso, el activo, el pasivo y el patrimonio. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta clase, chicos? El objetivo de esta clase es identificar las cuentas, vamos a identificar las cuentas que forman parte de los elementos de la información financiera, como son el activo, pasivo, patrimonio, determinando sus características, la naturaleza, el registro de débito y crédito y la definición de sus saldos, ¿sí? Ah, iniciemos, entonces. Como conceptos previos tenemos que el registro contable de todos los hechos económicos o transacciones que se suscitan en una empresa, ¿sí? El registro tiene un procedimiento. Dicho procedimiento yo a ustedes les había dado, mencionando todas aquellas fases que pertenecen al proceso de la partida doble. Sí, y en la partida doble hay algo que nos mencionaba ahí, ¿no? Como un segundo paso que decía la identificación de las cuentas que intervienen en el registro contable de una transacción o hecho económico. Ahora, ¿qué cuentas intervienen en la presentación de la información financiera? Porque hay cuentas que intervienen en la información financiera y en el estado de resultados, ¿no? Entonces, eso hay que considerar. Pero las cuentas que se presentan, sí, o forman parte de la información para la situación financiera de una empresa, tenemos las cuentas que pertenecen al elemento activo, al pasivo y al patrimonio. Las cuentas del activo son todas las cuentas que representan los recursos tangibles e intangibles que controla una empresa. En el caso de las cuentas del pasivo, en cambio, son todas las cuentas que representan las obligaciones que tiene una empresa. En el caso de las cuentas del patrimonio, cabe recalcar que son las cuentas que representan los derechos de propiedad que tiene la empresa, pero también el patrimonio es reconocido como la parte residual entre el activo menos el pasivo, ¿no? Pero se considera que el patrimonio son aquellos derechos de propiedad, por lo tanto, estas cuentas representan lo que acabo de mencionar. Entonces, iniciamos con las cuentas del activo. En el caso de las cuentas del activo, sí, hay que entender qué es el activo para definir qué es lo que representa cada una de las cuentas. En el caso del activo, es reconocido como el primer elemento del estado de situación financiera, ¿no? Este representa los recursos que son controlados, perdón, son aquellos recursos que son controlados por la entidad. Entre ellos tenemos, en dichos recursos tenemos lo que son los tangibles e intangibles, que comúnmente son o llegan a ser del resultado de sucesos pasados por los que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Eso es lo que menciona la normativa, ¿no? Entonces, el activo prácticamente como es el elemento en el cual está enmarcado o está en conjunto aquellas categorías, partidas, cuentas y subcuentas que se representa a los recursos, ¿sí? A los recursos que controla una entidad. Ahora, para poder definir las cuentas, ¿sí? Hay que tomar en consideración las categorías que pertenecen al elemento. Y en este caso tenemos dos categorías para el activo, en el cual es el corriente y el no corriente. ¿Qué es lo que se considera para que sea activo corriente? Una entidad clasifica como un activo corriente cuando espera que los activos sí tengan la intención de ser vendidos o consumidos en un ciclo normal de la operación, los activos corrientes. También cuando el activo tiene fines de negociación, es decir, el activo, el recurso controlado por la empresa tenga fines de negociación. También cuando el activo se maneja o tiene un movimiento menor a 12 meses, ¿no? Ahí se lo denomina como activo corriente. Y el activo es
comúnmente está representado por la parte efectiva o los equivalentes del efectivo. ¿Sí? Entonces, el activo corriente está representado prácticamente por todos aquellos movimientos, por todas aquellas partidas y cuentas contables que representa aquellos movimientos que se generan en menor a un ciclo contable, es decir, de 1 hasta 12 meses. En el caso del activo no corriente, en cambio, son todos aquellos activos que no cumplen las características que se definen en el activo corriente, ¿sí? En este caso, el activo no corriente se clasifica en bienes y valores que ayudan a la administración de la empresa, cuya duración, vigencia o permanencia en la empresa es superior a un año, ¿no? Ahora, tomemos en consideración, chicos, que dentro de lo que estamos viendo que es el activo, sí, se subdivide en categorías del activo corriente y el activo no corriente. Pero las partidas también se clasifican en sentido de ello. Es decir, que si el activo corriente es el más líquido y el activo no corriente es el menos líquido, dentro de las categorías las partidas también se suscitan o trabajan de esa misma manera, ¿no? Es decir, que las primeras partidas con sus primeras cuentas serán tomadas en consideración como bajo una liquidez, ¿no? Bajo una afección de liquidez. Entonces, por ejemplo, en el efectivo será la primera partida porque tomando en consideración la liquidez, pues el efectivo es la parte más líquida, ¿no? Los documentos y cuentas por cobrar también, los activos por impuestos corrientes, los inventarios y viene por último los que son menos corrientes que los demás, es de los gastos prepagados, ¿no? Entonces, ¿qué cuentas intervienen en cada una de las partidas? En este aspecto, chicos, yo no les voy a poder ser tan específica en nombrarles todas las cuentas que pertenecen a cada una de las partidas, tomando en consideración que yo les había mencionado que la clase anterior, que el plan de cuentas es creado por un profesional en la contabilidad cuando se tratan empresas del sector privado. Sí, yo les había mencionado que abajo un criterio se ejecuta un plan de cuentas, ¿sí? Y eso es lo más común que se debe realizar, incluso en el momento en que ustedes empiecen a desarrollar o ya a tener, como es, trabajo bajo su profesión. En ese caso, ustedes tendrían que llegar a una empresa y si es creada recientemente y no está generada todavía aspectos de contabilidad, lo primerito que tienen que hacer es la creación del plan de cuentas. ¿Sí? La creación del plan de cuentas. Entonces, en el plan de cuentas, yo les había también mencionado que, por ejemplo, se toman aspectos como el tipo de empresa que es, las transacciones o movimientos económicos que realiza cada una de ellas, que las empresas en este caso sean también, sean como sean consideradas como movimientos por sus movimientos o por su actividad, sí, las cuentas contables que intervienen en ella, en los registros que generan las operaciones o hechos económicos dentro de ellas, ¿no? Entonces, por ello es que no se les ha dado o no se les especifica de manera tan precisa qué cuentas deberían ir en cada una de ellas. Sí, por el momento les voy a mencionar solo algunas. Sí, por ejemplo, en el caso del efectivo y el equivalente del efectivo, las cuentas más usuales que vayan en este grupo, sí, de partidas es caja chica, bancos, fondos rotativos, sí, y posiblemente puede haber alguna otra, ¿no? Dentro de las cuentas y documentos por cobrar están las cuentas por cobrar, documentos por cobrar a un menor un año, están, por ejemplo, proveedores, anticipos a sueldos y salarios y otros anticipos de sueldos y salarios, incluso o cuentas por pagar, cuentas por cobrar, perdón, trabajadores, ¿no? Y hay otros más. En el caso de los activos corrientes, en cambio, aquí interviene el IVA, sí que es el impuesto más común o el impuesto que más se maneja dentro de nuestro medio. Entonces, por ejemplo, en el caso del IVA va dentro de dentro de esta partida, ¿no? Que se denomina como activo por impuestos corrientes. En el caso de los inventarios, chicos, los inventarios es fácil de identificar porque ya habíamos conversado esto de que en inventarios prácticamente las cuentas que representan esta partida son cuentas que están definidas
por el almacenamiento de ciertos bienes o almacenamiento de grandes cantidades, pero de los bienes que pueden ser para consumo o para comercialización, ¿no? Regálenme un segundito, chicos, ya. Entonces me quedé, ¿no? En la revisión de la parte del activo corriente, ¿sí? Me quedé en la revisión del activo corriente, donde que habíamos hablado hasta la parte de los activos. En el caso de los inventarios, ¿qué cuentas intervienen dentro de esta partida? Hay que considerar, chicos, que prácticamente en todas las empresas, sí, que sean de las diferentes actividades que desarrollen, se generan ciertos inventarios, ¿no? En esta partida prácticamente irían aquellos que son para la venta, inventarios para la venta y los inventarios de consumo. En el caso de los inventarios para la venta, sí, son comúnmente los definidos bienes que se compran y se vuelven a vender, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los inventarios de consumo para las empresas comerciales, comúnmente está definido por aquellos inventarios de suministros de oficina, inventarios de materiales y aseo. Ahora, en el caso de los inventarios, sí, hay una gran distinción según el tipo de actividad que desarrolla la empresa. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el caso de las empresas industriales, se le consideran a los inventarios de forma más ampliada, ¿no? Tomando en consideración que dichas empresas producen las mismas que se ven abocadas a desarrollar más cuentas en relación a esta partida del inventario, como son, por ejemplo, aparte del inventario que se mantiene como materia prima, se genera el inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados, inventarios de materia prima indirecta y de otros adicionales, ¿no? Entonces, miren, en el caso de la partida inventarios, sí, aquí puede enmarcarse muchas cuentas, ¿no? Muchas cuentas más. En el caso de los gastos prepagados, ¿por qué se les define como partidas de gastos prepagados? Tomando en consideración que comúnmente las empresas, sí, generan adquisiciones o adquisiciones de servicios, sí, que los pagan por adelantado. Mientras están pagados por adelantado y no consumidos, son activos. Pero dicha partida de gastos prepagados y cuentas que pertenecen a esta se convertirán en gasto en un futuro en el momento en que se consuman. Por ejemplo, dentro de de la partida gastos prepagados están las cuentas, por ejemplo, arriendos prepagados, seguros prepagados y otros servicios que posiblemente se puedan pagar por adelantado, ¿no? Entonces aquí tenemos la parte del activo corriente. En el caso del activo no corriente, en cambio, tenemos partidas diferentes tomadas en consideración que el activo no corriente son aquellos activos que no cumplen con las características de lo que se ha definido el activo corriente. Aquí se clasifican como no corriente en consecuencia de que son bienes, son valores cuya duración, vigencia y permanencia en la empresa es superior a un año. ¿Sí? Son superior a un año. Dentro de esta categoría denominada no corriente, tenemos aquellas partidas como son propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, activos intangibles, impuestos. En el caso de las cuentas que intervienen en cada una de ellas, sí son diferentes asimismo, según el tipo de empresa. Por ejemplo, en el caso de propiedad, planta y equipo, lo más común es que haya, por ejemplo, terrenos, local comercial, hay vehículos, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de cómputo. Sí, pero por ejemplo en las empresas industriales las propiedades, planta y equipo se generan más todavía aún ciertos cuentas dentro de esta partida, tomando en consideración que, por ejemplo, se manejan maquinarias, equipos, entonces son incluidos dichos bienes, ¿no? Como cuentas en las partidas. Igual las propiedades de inversión son consideradas mayor a un año, ¿sí? Las propiedades de inversión es cuando se genera, por ejemplo, la liquidez que tiene la empresa, la invierte para obtener réditos, ¿no? Comúnmente este tipo de inversiones siempre tendrán una duración mayor a un año. Los activos intangibles son como, por ejemplo, marcas, patentes,
¿sí? Derechos de autor y otras más denominadas como intangibles. Y los impuestos diferidos, que estos son en cambio impuestos que se generan su movimiento mayor a un año. Ahora, dentro de los activos no corrientes, chicos, hay que tomar en consideración que hay otro tipo de partidas, pero que las más comunes son las que les acabo de mencionar y las cuentas que intervienen en cada una de ellas. En el caso de los activos corrientes, su saldo de todas ellas siempre será deudor, ¿no? En el caso de los activos no corriente, aquí sí intervienen cuentas que tendrán saldo acreedor, pero en su gran mayoría son saldo deudor. En el caso de la propiedad, planta y equipo, se puede considerar cuentas que sean con saldo deudor y saldo acreedor, ya que en el caso de las propiedades, plantas y equipo, en el tiempo que transcurre y bajo su uso y la vida útil que ésta se considera, se va mermando bajo una depreciación. Dicha depreciación tiene saldo acreedor. En el caso de las partidas restantes, ¿sí? Y cuentas que intervienen en estas tienen saldo deudor. Chicos, regálenme un segundito. Continuemos ya. Ya. Entonces, esas son prácticamente las cuentas que intervienen en el activo, tanto corriente como no corriente. Tomemos en consideración que el elemento activo se va generando sus categorías y sus partidas en base a la liquidez, ¿no? Ahora, en el caso de las cuentas del pasivo, asimismo hay que definirlo para determinar las cuentas. En el caso del pasivo, el pasivo es el componente en el cual prácticamente está representado por todas las obligaciones que tiene la empresa, ¿sí? Obviamente son obligaciones que surgieron de sucesos pasados y que en el momento de su vencimiento o cancelación, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Asimismo, como habíamos visto en la parte del activo, el pasivo también se genera su categorización bajo el criterio de liquidez, ¿sí? Asimismo, tenemos el pasivo corriente y el pasivo no corriente. ¿Qué es el pasivo corriente? Son aquellas obligaciones que contrae la empresa, pero que su cancelación debe realizarse en un plazo no mayor de un año. Es decir, que su vencimiento para pago o cancelación no sea mayor a un año, ¿sí? Y en el caso del pasivo no corriente, en cambio, son todas aquellas obligaciones que contrae la empresa, pero que en el momento de su vencimiento o su cancelación sea mayor a un año, ¿no? Sin embargo, hay que considerar que dentro del activo corriente puede llegar a reclasificarse y formar parte ya no del no corriente, sino llegar a formar parte del corriente, ¿sí? ¿Por qué? Por el tiempo que nos genera el hecho de el pago de las obligaciones. Por ejemplo, si los pagos son de forma inmediata entre 1, 2, 3, 4 meses hasta 12 meses, es corriente. Pero habrán obligaciones que tengan un tiempo más extenso o más prolongado para su pago. Por ejemplo, en este caso, los préstamos en instituciones financieras, por ejemplo, ¿no? Las instituciones financieras comúnmente dan para un año, 2 años, 3 años los préstamos bancarios. Dichos préstamos bancarios se podrán pagar, se irán pagando y se formarán parte del no corriente en sentido de lo que se vaya pagando. Si sus cuotas son pagadas mayor a un año, será considerado como corriente. Pero, por ejemplo, si dichos préstamos ya están a hacer que su vencimiento, cancelación sea menor a un año, entonces ya forman parte ya no del pasivo no corriente, sino que se cambian a ser pasivos corrientes. Por eso dice, en el caso del pasivo no corriente, habrá la posibilidad de reclasificarse la porción a la porción corriente, ¿no? Entonces, aquí dentro de los pasivos corrientes y no corrientes tenemos diferentes partidas. Partidas que posiblemente en el lapso del tiempo pueden convertirse en corrientes todas las que están mencionando ahí. Por eso es que abarca sin división, ¿no? Abarca el pasivo corriente y el no corriente todas ellas. ¿Por qué? Porque posiblemente, repito, hay que ciertas partidas, ¿sí? Que forman parte del pasivo no corriente, lleguen a reclasificarse y a formar parte del pasivo corriente.
De las partidas que tenemos en la categoría del pasivo corriente y no corriente, tenemos las cuentas y documentos por pagar, pasivos corrientes en beneficio, por beneficios a empleados, pasivos por impuestos corrientes, arrendamientos financieros, provisiones y contingentes, pasivos diferidos e impuestos diferidos. En el caso de cuentas y documentos por cobrar, lo más probable es que en esta partida estén cuentas, obligaciones por pagar que sean menor a un año, considerando que, por ejemplo, dentro de ellas están cuentas por pagar a personales, documentos por pagar menores a un año, está la cuenta, por ejemplo, proveedores, están anticipos a empleados, anticipos a socios, partícipes o accionistas, ¿sí? Que son de manera en que esta obligación se pueda generar pues de manera inmediata su cancelación, ¿no? En el aspecto de lo que estoy mencionando de anticipos a empleados, me estoy refiriendo a que mejor dicho, ahí me estoy equivocando, porque anticipos de empleados son en cuentas por cobrar, ¿sí? A esta no pertenece, mil disculpas chicos, en esta me equivoqué. En el caso de todo lo referente a empleados, sí, hay una partida que abarca dichas cuentas, ¿no? En el caso de beneficios a empleados, tenemos, por ejemplo, sueldos por pagar, décimos por pagar, fondos de reserva por pagar, vacaciones por pagar, todo lo que represente el beneficio, sí, que posiblemente tendrá que ser pagado en un futuro a los empleados, ¿no? Estos son corrientes porque estos movimientos se desarrollan, su vencimiento o cancelación menor a un año. Están también los pasivos por impuestos corrientes. Por ejemplo, en el caso de pasivos por impuestos corrientes se refieren en cambio igual a los impuestos que conforman en cambio, en este caso que conforman parte del pasivo. Sí, el impuesto más conocido que pertenece o la cuenta que pertenece prácticamente a esta partida de pasivos por impuestos corrientes, tenemos el IVA en ventas, ¿sí? Y también anticipo por ejemplo, en el caso de las retenciones en la fuente, el anticipo de la retención en la fuente pertenece al activo, pero al activo por impuestos. Y en el caso, en cambio, de las retenciones en la fuente por pagar, pertenecen a los pasivos por impuestos corrientes. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Que los impuestos que sean comunes dentro de la empresa es bastante usual que se manejen en un periodo corto de tiempo, sí, su manejo o su cancelación o su liquidación. En este caso, si hacemos una liquidación de impuestos, lo máximo que se demora es hasta el mes siguiente, tomando en consideración que el Servicio de Rentas Internas genera o indica en sus reglamentos que la información sea máximo hasta un mes siguiente, declaración o pago de impuestos. Entonces, en el caso de los pasivos por impuestos corrientes, el más común es aquí la cuenta. Como es IVA en ventas y retenciones en la fuente por pagar. En el caso de arrendamientos financieros, provisiones contingentes, pasivos diferidos y impuestos diferidos, son bastante común que pertenezcan al pasivo no corriente con la posibilidad de que lleguen a reclasificarse y a formar parte del pasivo corriente. ¿Sí? En el caso del patrimonio, es el tercer elemento, pues aquí yo les había mencionado que prácticamente el patrimonio representa la parte residual en donde que se genera una diferencia entre el activo y el pasivo y su resultado forma ser el patrimonio. Pero dicho patrimonio representa, ¿sí? Representa los derechos de propiedad sobre el activo. Sí, el patrimonio representa los derechos de propiedad sobre el activo que posee una empresa. ¿No? Entre ellos tenemos, por ejemplo, las cuentas o partidas que están conformadas por el capital social, aporte de socios para futuras capitalizaciones, reservas, resultados acumulados, otros resultados integrales acumulados. En el caso del patrimonio, tenemos conformación de partidas las cuales son consideradas, sí, propiedad de la empresa. En el caso del capital social, si tomamos en consideración esto, comúnmente se crea dicha cuenta o dicha partida en el momento en que se crea una empresa, ¿no? Tomando en consideración que aquí son los aportes que generaron los socios, partícipes, accionistas para la creación de una empresa. También los accionistas, aportantes, partícipes y socios pueden llegar a aportar dineros extras para que se pueda generar en el futuro una
capitalización, es decir, que esos fondos para poder crecer como empresa puedan ser utilizados para ese fin y en tal caso se considere que dichos aportes serán para capitalizar. En el caso de las reservas, también estas son calculadas de los resultados positivos que obtiene la empresa, ¿sí? Estas reservas son comúnmente establecidas bajo una legalidad. Las reservas más comunes son la reserva legal, estatutaria, facultativa, que son las cuentas que pertenecen a esta partida, ¿no? Estas reservas son calculadas bajo las directrices de la ley de régimen tributario, sí, y también de la ley de compañías, sí, que también indica de que se debe reservar. En el caso de los resultados acumulados, en cambio, en esta parte, aquí están todos los resultados, tanto positivos como negativos, que obtiene de la operacionalidad de una empresa en un periodo económico. Sí, en esta partida o en este grupo de cuentas está, por ejemplo, la utilidad del ejercicio, la pérdida del ejercicio, la utilidad de ejercicios anteriores, la pérdida de ejercicios anteriores, ¿no? Y otros resultados integrales que se permitan generar en el caso de los movimientos u operaciones que se desarrollen dentro de la empresa, pero que sean de derecho de propiedad de la empresa. Ahora, en el caso de los pasivos, ¿sí? En el caso de los pasivos y en el caso del patrimonio, ¿sí? Hay que considerar que en estos dos casos las cuentas es bastante común que se generen un saldo o que su saldo sea acreedor, ¿sí? En el caso del pasivo, ¿sí? En el caso del pasivo, en su gran mayoría de cuentas generan saldos acreedores, ¿no? Se generan saldos acreedores. Por ejemplo, en el caso de precobrados, posiblemente lleguen a hacerse, en ciertos casos llegan a hacerse gastos igual que, ingresos igual que lo que se conformaba como prepagados en el activo corriente, ¿no? Que estos se formaban gastos. Acá también en el caso del pasivo también puede haber dentro de los corrientes los pasivos precobrados, ¿no? Que asimismo con el transcurso del tiempo se puedan convertir en ingresos. Esas cuentas, por ejemplo, posiblemente sean acreedoras, pero el resto de cuentas serán siempre acreedoras, ¿no? Siempre acreedoras. Y en el caso del patrimonio, igual, ¿no? Serán siempre las cuentas serán acreedoras. En el caso de los resultados, si el resultado es positivo, es acreedor. Si el resultado es negativo, es decir, una pérdida de un ejercicio, es deudor. En el único caso, en el resto, repito, todas las cuentas son de saldo acreedor. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No. Ahora, ¿por qué yo no les doy, a ver, chicos, ¿por qué no les doy yo a ustedes detallado las cuentas? Como les mencioné hace un momento, yo ya les di 2 modelos de plan de cuentas, ¿no? Yo ya les di 2 modelos del cuales está subido en la plataforma y les solicité que generaran una revisión. Si es verdad que yo posiblemente les pueda indicar que ciertas cuentas intervienen en cada uno de los elementos, categorías y partidas, pero las cuentas no son una camisa de fuerza, ¿sí? Tomando en consideración que en las empresas privadas es bastante común que el plan de cuentas se cree en base a unas necesidades, tamaño, ¿sí? Incluso en la operacionalidad que desarrolla cada empresa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que un plan de cuentas, si en el caso de que yo les diera y les diga, vayan, apliquen por favor en la empresa industrial, por ejemplo, ustedes me van a decir no, porque en esa empresa posiblemente tengan ciertas necesidades, ciertos registros contables que no abarquen las cuentas que usted me acaba de dar. Entonces, repito, no es una camisa de fuerzas del plan de cuenta que ya está preestablecido y se lo tiene que tomar en consideración, ¿no? En las empresas privadas no. En las empresas privadas se crea un plan de cuentas mismo que va a permitir generar los movimientos económicos, sí, bajo un registro de cuentas que sean, pero habituadas para dicha operacionalidad,
No, en el caso de las empresas públicas sí es distinto. Ahí sí hay catálogos únicos de cuenta que son esencialmente para las empresas creadas, como por ejemplo, instituciones financieras y empresas del sector público, ¿no? Ya están preestablecidos y ahí sí ya tenemos que adaptarnos a dichos planes. Pero en el caso del sector privado, no, chicos, no. Por eso no les estoy dando cuentas establecidas. Pero ustedes sí tendrán la posibilidad de generar una revisión de los modelos que les había yo mostrado dentro de la plataforma. Sí, ahí ya están cuentas establecidas, están ciertos aspectos incluso detallados por los niveles que les había mencionado en el plan de cuentas y ahí podemos nosotros determinar cuáles son los elementos, las categorías, las partidas y cuáles son las cuentas contables y a su vez las cuentas auxiliares. ¿Sí? Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, cierto, me olvidé de decirles, por ejemplo, cada cuenta tiene 3 aspectos. Cuándo se debita, cuándo se acredita y el saldo. Eso di cuándo. Di cuando vimos lo que era cuenta contable en la T, ¿se recuerdan? Cuando eran los movimientos que se registraban en el debe, que se registraban en el haber. Eso sí, ustedes tienen que investigar y esa es la última tarea que les voy a mandar. Sí, es la última tarea que les voy a mandar, a que vayan a investigar, chicos, sobre las cuentas de cuándo se debitan, cuándo se acreditan y cuál es su saldo y cómo se lo obtiene. ¿Sí? Eso sí, por ejemplo, en caja, ¿cuándo se debita? Cuando se vende, cuando los cobros son en efectivo, ¿sí? Cuando se acredita, cuando se paga, cuando se genera salidas de efectivo, ¿sí? Y su saldo siempre va a ser deudor, por ejemplo. O sea, así más o menos ustedes van a hacer la tareita que les voy a mandar, pero repito, las cuentas no son una camisa de fuerza en la cual se van a tomar en consideración esas cuentas para formar parte de la empresa. No, porque por ejemplo, si a criterio del contador, vamos a suponerle, ahorita le acabo de ver a Yanela, por ejemplo, a Yanela, sí, si Yanela tiene su empresa y ella ve que a criterio de ella, que es como profesional contable, ¿no? Ya cuando ella tenga su título y diga, yo soy profesional contable y voy a desarrollar mi plan de cuentas para mi empresa, o incluso ya lo puede hacer, sí, ella bajo su criterio considerará las cuentas, ¿no? Por ejemplo, posiblemente ella le llame a la cuenta del efectivo, le llame efectivo o fondos de efectivo, o le llame caja. Y yo le puedo llamar de distinta manera. Yo contadora, empresa, estoy suponiendo que tengo una empresa y quiero establecer ahí un plan de cuentas. Yo bajo mi criterio al efectivo le llamaré efectivo y no le llamaré con otro nombre. ¿Sí? Entonces, miren, el criterio que tiene Yanela y el criterio del contador que tengo yo como contador, yo va a ser diferente. Entonces, repito, el establecer un plan de cuentas en el sector privado es a consideración del criterio del profesional contable. ¿Estamos? Entonces, por eso es que no les hago una mención de cada cuenta, solo les he dicho, en la partida del efectivo, equivalentes del efectivo, posiblemente pueden generar las distintas cuentas como caja, caja chica, bancos, fondos rotativos, por ejemplo. Sí, posiblemente. ¿Sí? ¿Por qué les dije posiblemente? Porque pueda que a caja no le llamen caja en otras empresas, le llamen efectivo. A bancos le llamen como instituciones, cuentas en instituciones financieras. ¿Sí? Esto es criterio del contador, pero aún así siendo el criterio del contador, obviamente tiene que establecer bajo una naturaleza, ¿no? Bajo una naturaleza de las operaciones que se desarrollan. Eso es, chicos. Entonces, no sé si ahora sí con esta última explicación tienen alguna pregunta. ¿No? No, profe. Ya, entonces, bueno, entonces esperemos que se haya quedado entendido con todas las interrupciones que hemos tenido, pero esto más o menos es para que ustedes se puedan guiar nada más, ¿no? Ahora, yo sí te quería establecer que en el próximo parcial ustedes hagan un plan de cuentas en base a los ejercicios que les iba a mandar.
Pero bueno, esperemos que ustedes sí practiquen así, ¿no? Esperemos que sí practiquen así. Esperemos que cuando ya entren en la parte contable o en la práctica contable, ustedes desarrollen un propio plan de cuentas para cada ejercicio que vayan a desarrollar, porque se supone que ustedes tienen que adaptarse a eso, ¿no? A la creación de cuentas también, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi fin, generar esta explicación para que posterior ustedes desarrollen un plan de cuentas. Pero bueno, sí está en la plataforma un modelo en el cual ustedes ya pueden ahí también basarse. ¿Sí? Entonces, hasta aquí me quedo. Sí, voy a tomar entonces la asistencia para podernos ya retirar. Como ya hemos conversado, incluso